Hola, buenas chicos. Bienvenidos a un nuevo video de probabilidades para álgebra 2 de APU de la Facultad de Ingeniería. Ahora vamos a ver los tips o algunos ejemplos de ejercicios de probabilidades que le van a ayudar a resolver el práctico que tienen que presentar. Bien, la probabilidad es una ciencia que estudia más que nada cómo es la ocurrencia de algún experimento o algún evento o suceso aleatorio. Estos sucesos aleatorios tienen tres características. Es decir, que tiene tres características que se pueden, uno, repetir varias veces e indefinidamente. Dos, que tenemos que conocer cuáles son los resultados posibles de estos eventos aleatorios. Y tres, es que nosotros no vamos a saber exactamente cuál es el resultado del siguiente experimento que nosotros vamos a realizar. Todos esos eventos aleatorios se denominan eventos simples y constituyen un conjunto. Todo ese conjunto le vamos a llamar espacio muestral y le vamos a anotar con la letra S. Entonces, como habíamos dicho, tenemos eventos simples A, B y C y eventos compuestos como la ocurrencia de A o B, la ocurrencia de A y C o como la no ocurrencia de un evento A. La probabilidad de un evento aleatorio se denomina o se simboliza con la letra P, entre paréntesis, el evento aleatorio. ¿Cómo se calcula? Hay varios métodos de cálculo de probabilidad. Tenemos el método clásico, el método de frecuencia relativa y el método de probabilidad subjetiva. En general nos vamos a guiar del método clásico, donde obtenemos la probabilidad a partir de la cantidad de elementos que constituyen a el evento aleatorio A con respecto a la cantidad del espacio muestral. Y nos acordamos, estas letras con esas barras alrededor eran el cardinal de cada uno de esos conjuntos. Toda la teoría de probabilidad está basada en la teoría de conjunto y también la teoría de conteo. Bien, entonces las probabilidades van a variar entre 0 y 1. Esto hace de que nosotros podamos decir que un suceso sea imposible para el caso 0 o un suceso totalmente posible o probable. Ahora, ¿qué pasa si nosotros tenemos dos sucesos que no contienen elementos en común? Esos sucesos se les llama mutuamente excluyentes, mientras que cuando tienen sucesos que no están en común, los sucesos se llaman no mutuamente excluyentes. También podemos nosotros hablar de algunos axiomas que en probabilidad siempre se cumplen, que la probabilidad de un evento aleatorio siempre va a ser mayor o igual que cero. Obviamente también va a ser menor o igual que uno. La probabilidad de todos los elementos del espacio muestral tiene que ser igual a 1. Y que la probabilidad de la sucesión de varios eventos disyuntos, en este caso, da como la suma de cada uno de esos eventos si es disyunto. Otra de las reglas que podemos utilizar también es la ley del complemento, que es la probabilidad de un suceso A más la probabilidad de la no ocurrencia de este suceso, que es igual a 1. Y de esta misma se desprende el cálculo de una de las dos. Ahora, si tenemos nosotros eventos que no son mutuamente excluyentes, nosotros para calcular la ocurrencia de uno de los dos, vamos a calcular como la probabilidad del suceso A la probabilidad del suceso B, que es casi igual a lo del tercer axioma, nada más que al tener eventos en común, en esta parte, le vamos a restar una vez la intersección. Esta misma regla se cumple para dos o más eventos, así que hay que refrescar esa parte de la regla de la adición en conjuntos para conjuntos no disyuntos. Entonces vamos a pasar a resolver una serie de ejercicios. Vamos a identificar los valores de probabilidad para cada caso. ¿Cuál es la probabilidad de que ocurra un suceso imposible? La probabilidad de A, en este caso imposible, va a ser la probabilidad 0. ¿Cuál es la probabilidad de ocurrencia de un suceso inevitable? O sea, sí o sí va a ocurrir ese suceso. Es igual a 1. Un espacio muestral consiste en 52 sucesos separados, que son igualmente probables. ¿Cuál es la probabilidad de cada uno? Ahí dice que son 52 sucesos separados que son igualmente probables. Esos sucesos se los denomina sucesos simples, que no me olvidé de notar, e igualmente probable, eso es igual a X probable. Siempre que se cumplan esos, cuando sucesos simples podemos aplicar las reglas que
hablamos anteriormente. ¿Cuál es la probabilidad de que ocurra uno solo de esos eventos? No es nada más que la probabilidad de ese evento en particular sobre el total del espacio muestral, que son 52, y esa es la probabilidad de ocurrencia del suceso C. Acá tenemos en el punto D, en un examen de verdadero o falso, ¿cuál es la probabilidad de responder una pregunta si usted elige al azar? Nosotros en la pregunta tenemos verdadero o falso, es decir, tenemos dos respuestas posibles, es decir, que la cantidad de elementos del espacio muestral es 2, pero una va a ser la correcta y la otra no. O sea, puede ser correcto que sea falso o puede ser correcto que sea verdadero. Entonces la probabilidad de responder al azar va a ser 0,5. Eso, como lo definimos, como la probabilidad de este suceso D, estamos hablando del punto D, va a ser igual a 1, que es la respuesta correcta, sobre 2 el espacio muestral, que es igual a 0,5. En general, nos vamos a manejar con fracciones para las operaciones intermedias y con números decimales en el resultado final. En un examen de opción múltiple con 5 posibles respuestas para cada pregunta, ¿cuál es la probabilidad de responder una correctamente si usted elige al azar? Y acá sí, igual o similar al punto anterior, nomás que acá tenemos 5 respuestas posibles. 5 respuestas posibles. Es decir que la totalidad del espacio muestral para el punto E va a ser igual a 5. Y solo una va a ser la correcta. Es decir que la probabilidad de ocurrencia del suceso E, o de que nosotros elijamos de manera correcta al azar, sin saber del tema, es un quinto. Continuamos con la resolución. Dice que hay que plantear los siguientes problemas. Dice, una urna contiene 4 bolas azules y 5 rojas. ¿Cuál es la probabilidad de que una bola escogida al azar de la urna sea azul? Tenemos en una urna 4 bolas azules y 5 bolas rojas. Entonces, si nosotros introducimos mano en esa urna, vamos a sacar una sola bola. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que desde que esa bola sea azul? ¿Cuántos elementos tenemos en el espacio muestral? Tenemos 9 en total. Tenemos 9 elementos en el espacio muestral. Eso sale de la suma de las 4 bolas azules más las 5 bolas rojas, 9. Mientras que el experimento nos dice que vamos a extraer una y nos está preguntando si va a dar azul. La probabilidad va a ser más que un 90. En el punto B dice, ¿cuál es la probabilidad de que cuando se tiran 2 dados, la suma de los resultados sea 11? Entonces, si nosotros tenemos 2 dados, acuérdense que vamos a tener un dado con elementos, en el dado, pongamos dado 1, en el elemento, que va a tener elementos del 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Y vamos a tener un dado 2 que también tenga la misma cantidad de elementos, porque los dados tienen 6 lados y tienen los valores 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y estamos sumando los resultados posibles del lanzamiento de los 2 dados a la vez. Es decir, que vamos a tener un total de 36 elementos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vamos a sumar, vamos a obtener pares ordenados. Estos pares ordenados van a ser del lado 1, y del lado 2. Más abajo podemos ver este experimento donde tenemos acá los posibles resultados del dado 1 y del dado 2, los posibles resultados. Y en medio vamos a hacer la suma. 1 más 1 es 2. 2 más 2 es 4. 4 más 5 es 9. Y así vamos a ir obteniendo los resultados de las sumas de esos dos dados. El experimento nos dice cuáles dan exactamente iguales a 11. Entonces da para los valores del segundo dado 5 y el primero 6. Entonces tenemos ese par ordenado 5, 6 y también el par ordenado 6, 5. Son los únicos pares que si nosotros sumamos sus componentes vamos a obtener el valor de 11. Entonces tenemos en este caso que la probabilidad del suceso B va a ser igual a 2 sobre 36, que eso es igual a 1 sobre 18. En el punto C,
¿Cuál es la probabilidad de que una carta seleccionada al azar en una baraja sea un as? Y vamos a hablar de una baraja que tiene una cantidad de cartas, que es la convencional, de 52 cartas. Y una baraja convencional tiene 4 palos, ¿no? 4 palos. Entonces, de esos 4 palos, nosotros por cada palo vamos a tener un as. Es decir que en el suceso C vamos a tener 4 ases. Entonces determinamos la probabilidad del suceso C como la relación entre 4 y 52. Ese valor nos da 1 sobre 13. En el punto D, dice, se selecciona aleatoriamente una carta entre 50 cartas que han sido numeradas del 1 al 50. Encuentre la probabilidad de que el número de la carta sea lo que 10. O sea, en este suceso de I va a estar compuesto por los elementos X, tales que los X sean mayor que 10. ¿Cuántos elementos son mayores que 10? Del 1 al 50 son 40. Es decir, que la cantidad de elementos de este suceso de sub I es igual a 40. Y de ahí nosotros ya también podemos tener cuál es la probabilidad, que la probabilidad de este suceso de sub I va a ser igual a 40 sobre 50, lo que equivale a 4 quintos. En el evento de I van a ser los elementos tales que 5 dividan a X, porque son los elementos divisibles por 5. De ahí nosotros vamos a obtener, si lo que vamos a poner en manera de extensión, van a ser el 5, el 10, el 15, y todos los que terminan en el 0 y 5, terminando en el 50. La cantidad de este elemento, de este suceso de sub 12, va a ser igual a, la probabilidad de este suceso van a ser igual a 10 sobre 50, porque hay 10 elementos. Tenemos el 5, el 10, el 15 y el 20, el 25 y el 30, y sucesivamente van a llegar a obtener 10 sobre 50, que es 1 sobre 5. ¿Y cuál es la probabilidad de que termine en el dígito 2? Entonces, para este tercer caso, va a estar compuesto por los elementos 2, 12, 22, 32 y 42. ¿Cuántos elementos tenemos? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5. La probabilidad de ocurrencia de este suceso va a ser igual a 5 sobre 50, que es igual a 1 sobre 10, o a un décimo. Sigamos calculando o expresando varios de estos ejercicios. ¿Cuál es la probabilidad de que un número elegido al azar de entre los primeros 100 enteros sea impar? Hay 100 enteros, entre los primeros 100 enteros sea impar. ¿Cuánto es la cantidad de esos elementos impares? Van a ser igual a 50. Entre eso vamos a tener el 1, el 3, el 5, y sucesivamente hasta llegar al 99, que son 50 elementos impares dentro de ese conjunto de números. Y la probabilidad va a ser igual a 5 sobre 100. Acá esto nos da la pauta, que es la cantidad del espacio muestral. 50 sobre 100, que esto no es nada más que un medio. ¿Cuál es la probabilidad de que un día al año, seleccionado al azar, de entre los 360 posibles, sea abril? El mes de abril contiene 30 días y nos dice que el espacio muestral S tiene 360 días posibles, es decir, que la probabilidad de ocurrencia de este suceso B va a ser igual a 30 sobre los 360. Esto es igual a 1 sobre 12. ¿Cuál es la probabilidad que la suma de los puntos obtenidos al tirar dos dados sea par? Acá de nuevo tenemos los dados 1 y el dado 2 y tenemos los valores posibles. Los valores posibles tenemos que contar cuántos son par. La suma va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Este resultado es 8, pero igual son 18 valores para este suceso C, que nos da una cantidad par en la suma cuando tiramos dos dados. Entonces la probabilidad de ocurrencia del suceso C
va a ser igual a 18 sobre 36. Este es igual a un medio. ¿Cuál es la probabilidad de que al tirar una moneda 6 veces al aire se obtenga cara las 6 veces? Entonces, sabemos nosotros que en el primer lanzamiento vamos a tener cara, cruz. En el segundo, cara, cruz. En el tercero, cara, cruz. En el cuarto, cara, cruz. En el quinto, cara, cruz. Y en el sexto, cara o cruz. Entonces estamos obteniendo la estructura de un árbol. Más adelante vamos a ver lo que son las teorías de árboles. Igual ustedes ya vieron previamente en otra materia lo que son los árboles. Tenemos los vértices, estos denotados por la cara y la cruz. Son árboles binarios en este caso. Entonces nosotros tenemos que ver lo que nos piden. Nos piden que las 6 veces sea cara. ¿Cuál es la probabilidad? Si ustedes se fijan, van a ir armando un camino donde van a obtener unas 6 de valores. 6 de valores. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces los 6 lugares tienen que obtener cara. Que lo que observan también es que tiene elementos repetidos. Entonces va a ser un grupo de 6 elementos que pueden estar repetidos. ¿Importa el orden? En este caso sí, importa el orden, porque no es lo mismo cara, seca, perdón, cara, cruz, cara, que cara, cruz, cara, cara. Tenemos la misma cantidad de caras y de cruces, pero están ubicadas en lugares diferentes. Están ubicadas en lugares diferentes estas cruces. Entonces son dos elementos diferentes. Entonces, ¿qué podemos concluir? ¿Cómo podemos encontrar la cantidad de resultados posibles para estas 6 tuplas de valores? Si ustedes se fijan acá, nosotros vamos a obtuvimos la primera 6 tupla, cara, 6 veces. Y la segunda 6 tupla sería cara a la primera y el resto cruce. Para cada uno de estos resultados se va a ir armando una ramificación, por lo que al final vamos a tener una serie de valores que nos conviene utilizar las reglas de conteo para el cálculo de esos elementos. Como hemos dicho, van a ser las variaciones porque sí importa el orden de 2 elementos tomados de A6. Eso se calcula como 2 elevado a la sexta y es igual a 64. 64 va a ser la cantidad de elementos del espacio muestral del espacio muestral. ¿El suceso cuál es? El suceso muestral, el espacio muestral es 64. Ahora no, falta del suceso. Y hay una sola posibilidad que todos sean caras. Es cuando la probabilidad es 1,1 sobre 64, perdón. Entonces ahí vamos rescatando los conceptos de conteo y también de conjuntos.